Estos amados hermanos de Antioquía, los 5 hermanos eran tan fieles que no ministraban a la gente, sino ministraban al Señor. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El apóstol Pablo fue un vaso escogido por Dios para llevar el ministerio neotestamentario a los gentiles y escribir más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Desde su encuentro con el Cristo resucitado hasta su martirio, Pablo experimentó a Cristo para edificar el cuerpo, de modo que su vida y obra ha sido una gran inspiración y un ejemplo a la vez que un modelo para los creyentes a lo largo de los siglos. En el programa de hoy veremos el comienzo de su ministerio en este Estudio Vida con Witness Lee. Estudio Vida de la Biblia es un programa producido por Living Stream Ministry y es un placer para nosotros también saludar a Jorge Farías, el cual nos acompaña para darnos los comentarios. Bienvenido, Jorge. Qué bueno, es muy rico estar aquí contigo. Jorge, en los programas anteriores hemos visto que Pedro fue un factor clave en el mover del Señor al comienzo del libro de los Hechos. Y al llegar al capítulo 12, se lleva a cabo una transición en la cual cesa el ministerio de Pedro a los judíos y se inicia el ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Sería usted tan amable de describir cómo fue esta transición? Pedro fue levantado por el Señor como un apóstol para la circuncisión, pues fue enviado principalmente a los judíos. Pero para propagar el evangelio a los gentiles, el Señor levantó a otro vaso, a Saulo. En Hechos del capítulo 2 al 12, vemos que el evangelio del Cristo resucitado y ascendido se había propagado por medio de Pedro y otros desde Jerusalén a Judea y Samaria. Pero en el capítulo 13 hasta el 28, vemos que este evangelio se propagó por medio de Pablo y otros al mundo gentil con miras a llegar hasta las partes más remotas de la tierra. Y en esta obra podemos aprender la lección de la coordinación, pues no hay rivalidad entre Pedro y Pablo, sino comunión y unanimidad para que se edifique el cuerpo de Cristo en paz y amor. Pedro abrió la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio, pero Pablo entró por la puerta y extendió el evangelio en Asia Menor y Europa. Antes de escuchar la primera sección, quisiera leer Hechos 13 del 2 al 4, que dicen: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Con esta porción bíblica comenzamos el estudio Vida de Hechos con Witness Lee. Adelante. En esta sección podemos ver que nosotros tenemos que seguir el guiar del Señor hasta el fin, por Él, por medio de Él y en Él. Estos amados hermanos de Antioquía, los 5 hermanos eran tan fieles que no ministraban a la gente, sino ministraban al Señor. Los 5 se reunieron para ministrar directamente al Señor. En términos espirituales, esto significa que ellos no estaban frente al altar en el atrio, sino ante el altar del incienso en el lugar santo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ministraban en 2 lugares.
Cuando servían al pueblo, ministraban en el altar de bronce que estaba en el atrio, en donde ofrecían sacrificios a Dios por el pueblo. Este es un lugar. Pero cuando servían directamente al Señor, estaban en otro lugar, ante el altar de oro del lugar santo, en donde quemaban el incienso. Los 5 hermanos de Antioquía se encontraban frente al altar del incienso en el lugar santo, ministrando directamente al Señor por medio de sus oraciones. Mientras ellos ministraban al Señor de esta manera, el Señor, como el Espíritu vino, les habló y les dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo». Muchos maestros piensan que el Espíritu y el Señor no son lo mismo. Algunos hasta afirman que el Espíritu es el agente o el representante del Señor. Si este fuera el caso, entonces el Espíritu Santo no habría dicho en 13:2, «Apartadme a Bernabé y a Saulo», sino que más bien habría dicho: «Yo, el Espíritu, soy un agente del Señor, represento al Señor y laboro para Él. Por eso no les pido que aparten estos hermanos para mí, sino para el Señor, para quien yo laboro». Tal vez puedan decirme: «Hermano Lee, está exagerando. Ya se pasó usted de la raya». Pero no es verdad. Cuando leen ustedes el versículo 2 y los versículos siguientes, mientras que estamos ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme», o sea, a mí. Ciertamente pueden tener aquí al Señor, al Espíritu Santo y al mí. ¿Quién es este mí que se sobreentiende aquí? ¿El mí es solamente el Espíritu Santo y no el Señor? Piensen acerca de esto. Ciertamente, el tácito mí aquí es el Señor. Mientras los 5 ministraban al Señor, el Espíritu Santo, quien es la realidad del Señor mismo, les habló. Este pasaje concuerda con las palabras de Pablo que dice: «Y el Señor es el Espíritu». Por esta razón, el Espíritu podía decirles: «Apartadme, apartadme para mí». El que hablaba era el Señor y a la vez era el Espíritu Santo. Por tanto, no debemos pensar que el Espíritu Santo y el Señor son 2 personas distintas. No, el Espíritu Santo es el mismo Señor a quien ministramos. Cuando nosotros ministramos al Señor. Pero cuando el Señor nos responde, Él es el Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo es el Señor mismo, Él podía decir: «Apartadme a Bernabé y a Saulo». El me es el Señor. Jorge, en esta primera sección acabamos de encontrar algo escondido que es maravilloso. En el versículo 2 leemos que mientras estos 5 hermanos ministraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». ¿Qué significa esto? Esto, sin duda alguna, demuestra que el Señor es el Espíritu. Este pasaje concuerda con 1 Corintios 15:45 parte B, un versículo muy precioso que afirma que el postrer Adán, Jesús, fue hecho el Espíritu vivificante. Además, 2 Corintios 3:17 proclama: «Y el Señor es el Espíritu». Esta es la realidad. En Hechos 13, mientras los 5 hermanos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Ellos ministraban al Señor, pero el Espíritu Santo les habló. Esto significa que el Espíritu es el Señor. El Espíritu no es el agente o representante del Señor, pues en Hechos 13:2 vemos que el Espíritu Santo, quien es el Señor mismo, dijo: «Apartadme». El Señor Jesús, por medio de su muerte y resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante. La expresión «apartadme» indica claramente
que el Señor es el Espíritu. Esta es una verdad maravillosa con respecto al Dios triuno. Como dice 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. No lo podemos explicar, simplemente lo creemos porque la Biblia lo dice. Así es, solo hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nuestro Dios es triuno para que lo disfrutemos y experimentemos. Por eso la Biblia afirma que los tres son uno. Y en este caso vemos claramente que el Espíritu y el Señor son uno. Bueno, continuemos con este estudio vida que está maravilloso. Then they all five Entonces todos los 5 tomaron la palabra y oraron e impusieron las manos. ¿Creen que esta fue una ceremonia de ordenación? ¿Creen que oraron y se asignaron y dijeron que el uno iba a ser el presidente, el otro iba a ser el secretario y el otro iba a ser el tesorero? Entonces el tesorero, el presidente y el secretario oraron y les impusieron las manos sobre los que iban a enviar y les dijeron que les iban a apoyar y mantener. Si me voy a ir al África y sin el presidente, el secretario y el tesorero que me imponen las manos, yo no iría. ¿Por qué? Porque pensaría, ¿quién me va a sostener? ¿Quién me va a enviar? Y si el tesorero no está aquí, ni el secretario o el presidente, si no están aquí, entonces, ¿cómo podría yo ir? Si sus manos están sobre mí, todo está bien, y me voy. Yo voy a ir porque soy enviado. Oh, Señor Jesús. Tal vez sea una persona muy mala, porque odio ser así tan malo. Pero esta es la situación, queridos santos. No alcen sus manos para que tengan cierta seguridad de que alguien los va a apoyar. No, sino más bien eleven sus manos al Dios triuno. No para que sean ordenados, sino para que sean identificados con Él. Y después se van. Si lo hacemos así, la imposición de manos indicará que nuestro espíritu, nuestras oraciones y todo nuestro ser interior irán con los enviados. Por consiguiente, no se trata de una ordenación, sino de una identificación. Hechos 13:3 añade: Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este versículo declara que ellos ayunaron y oraron. En ninguna parte leemos que se hubieran reunido a conferenciar y a tomar decisiones. Este versículo nos dice que les impusieron las manos, lo que denota identificación, y significa que los que les imponían las manos se hacían uno con aquellos a quienes imponían las manos. Con esto declaraban a todos que eran uno con los enviados. Miren, conforme al versículo 3, Bernabé y Saulo fueron enviados por los otros 3. Pero ahora este versículo declara que ellos fueron enviados por el Espíritu. Esto demuestra que los 3 hermanos eran uno con el Espíritu en el mover del Señor y que el Espíritu respaldaba el envío de ellos como si Él mismo lo hubiera hecho. La imposición de manos mencionada en 13:3 no implica en absoluto que Pablo y Bernabé hubieran sido ordenados ministros. Los 3 hermanos que le impusieron las manos no eran miembros de una junta de misiones ni de ninguna organización religiosa que estaba asumiendo el sostenimiento de ellos. No. Si hemos de imponer las manos sobre los que el Señor envía, jamás debemos hacerlo para indicar apoyo económico. Antes bien, debemos hacerlo en unidad con el Dios triuno, para identificarnos con ellos. Si lo hacemos así, la imposición de manos indicará que nuestro espíritu, nuestras oraciones y todo nuestro ser interior irán con los enviados. Por consiguiente, no se trata de una ordenación, sino de una identificación. En el recobro del Señor, cada vez que impongamos las manos sobre una persona que el Señor envía, debemos hacerlo de esta manera. De lo contrario, debemos abstenernos de esta práctica. La imposición de manos no es un ritual, ni una forma de ordenar ministros,
sino un asunto de vida en el Espíritu. En Hechos 13, los 3 hermanos sintieron la carga de participar en la comisión de Bernabé y Saulo, y debido a esto les impusieron las manos. Al hacerlo indicaron que irían con ellos en el Espíritu y que sus oraciones los acompañarían. Además, indicaban que serían uno con ellos y que los apoyarían incondicionalmente. Debido a la influencia religiosa y al daño causado al convertir la imposición de manos en un ritual, muchas veces nos hemos abstenido de hacerlo. Aunque en ocasiones he sentido la carga de imponer las manos sobre cierto hermano, no lo he hecho, debido a que muchos lo considerarían un ritual o una ordenación. No debemos efectuar ceremonias de ordenación, ni debemos tener dichos rituales, sino más bien debemos identificarnos genuina y adecuadamente con los que son enviados. Considero que sí es necesario practicar la imposición de manos, pero jamás debemos hacerlo como si fuera un ritual. Debemos seguir el guiar interior y el sentir genuino del Espíritu al hacerlo. Jorge, en Hechos 13:2 vimos primero la unidad del Señor Jesús y del Espíritu. Pues aunque hay distinción, no hay separación. Y ahora, en el versículo 3, vemos que los hermanos impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo, identificándolos con el cuerpo, y así los enviaron a la obra. Sin embargo, en el versículo 4 dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esta es una maravillosa revelación. Estos 5 hermanos eran uno con el Espíritu en el mover del Señor y obraron en unidad con Él, de modo que el Espíritu respaldaba el envío de Bernabé y Saulo como si el Espíritu mismo lo hubiese hecho. Hechos 13:3 dice que los hermanos, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y los despidieron. Y el próximo versículo dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Por una parte, estos 2 fueron enviados por el Espíritu Santo, pero por otra, fueron enviados por el cuerpo de Cristo en unidad con Cristo, la cabeza. Esto nos muestra una coordinación maravillosa del cuerpo con la cabeza, o sea, de los hermanos con el Espíritu Santo. Amén. Bien, continuemos el estudio vida con Winnesley. The start in Antioch surely is our pattern. Lo que ocurrió en Antioquía fue un modelo, pero vemos que en el modelo había un defecto, un pequeño defecto. Según 13:5, Bernabé y Pablo tenían a Juan de ayudante. Esto más bien fue un defecto en el modelo debido a la inexperiencia de ellos. Bernabé y Pablo no debieron haber llevado a Juan consigo. De hecho, como veremos, él finalmente los abandonó y regresó a Jerusalén. Probablemente lo hizo debido a su incapacidad para afrontar las dificultades del viaje. En esos días no era como ahora, que se puede subir a un Boeing 747 y volar. Cuando Bernabé y Pablo estuvieron a punto de iniciar su segundo viaje, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Como veremos luego, esto produjo un agudo conflicto entre Bernabé y Pablo. Bernabé quería llevar a Juan consigo, pues este era su primo, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Lo que queremos resaltar es que el problema comenzó por el error de haber llevado a Marcos consigo la primera vez. Los que sirven al Señor de tiempo completo deben tener cuidado al escoger quién los acompañará. No todos son capaces de soportar las dificultades que se presentan en el servicio de tiempo completo. Si ustedes escogen a alguien a la ligera, pueden causar problemas. El error que cometieron Bernabé y Pablo en el primer viaje finalmente los separó. Esto constituyó un grave error. Ahora, quiero mencionar otro punto. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro y a Andrés, Él les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres», en Mateo 4:19. Sin embargo, cuando llamó a Saulo de Tarso, le indicó por medio de Ananías
que él haría de él no un pescador de hombres, sino un vaso. En Hechos 9:15, el Señor, refiriéndose a Pablo, le dijo a Ananías: «Porque vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Pedro fue hecho un pescador de hombres, pero Pablo fue hecho un vaso. Ser un pescador no es lo mismo que ser un vaso. Así que el giro que sucedió en Hechos 13 no empieza con pescadores, sino con vasos. Pablo fue enviado en calidad de vaso, lo que significaba que él llevaba a Cristo como su contenido al mundo gentil. A donde quiera que iba, su ministerio consistía en impartir en los demás al Cristo que él mismo contenía. Él era un vaso que contenía a Cristo y lo ministraba a los demás. El inicio que tuvo lugar en Antioquía es muy distinto del que ocurrió en Jerusalén. El inicio de Jerusalén no constituye un modelo para nosotros hoy en día. En cambio, el inicio que se dio en Antioquía ciertamente es nuestro modelo y debemos seguirlo. Jorge, el Señor envió a Pedro como un pescador de hombres, pero como vimos en Hechos 9, Pablo es enviado a los gentiles, no como pescador, sino más bien como un vaso. ¿Podría usted decirnos cuál es la diferencia? Este es un punto muy interesante. Pedro había estado con el Señor en su ministerio terrenal y oyó del Señor directamente cuando dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Esto está en Mateo 4:19. Pedro fue enviado como un pescador de hombres, de modo que predicó el Evangelio y trajo personas a la salvación en Cristo. En contraste, Pablo fue enviado a los gentiles en calidad de vaso, como dice Hechos 9:15, «Porque vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Pablo fue enviado como un vaso que tenía a Cristo como su contenido y que lo expresaba por todas partes. Asimismo, a donde quiera que vayamos, debemos impartir en los demás al Cristo que contenemos y que se ha forjado en nosotros. Es crucial ver la diferencia entre un pescador y un vaso. No disminuimos la importancia de los pescadores de hombres, pero hay una necesidad urgente de que se produzcan vasos llenos de Cristo, vasos que disfruten a Cristo y sean constituidos por Él de modo que lo impartan en otros. No solo debemos predicar el Evangelio y pescar, sino que también debemos ser vasos en quienes Cristo se ha forjado y que imparten Cristo a los demás. Amén. Bueno, Jorge, apreciamos mucho su contribución en este programa y esperamos que nos acompañe muy pronto nuevamente. Ha sido también un placer para mí, hermano Víctor. Muchas gracias por invitarme. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él
era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.